Bien, pues ahora que tenemos los esquemas trascendentales en nuestro arsenal de elementos trascendentales, vamos a pasar a lo que, bueno, el capítulo 3.9, que básicamente van a ser dos, y es el poder de juicio y ya la presentación de los principios objetivos para luego ir uno a uno con ellos y ir viendo qué resultados podemos obtener para formar esa experiencia. Pues bien, esto del poder de juicio es una cosa relativamente sencilla. Es una facultad molecular de tipo intelectual. Teníamos las tres representaciones intelectuales que se comentaban en la lógica universal: la concepción, el juicio y el modelo. Y digamos que asociadas a ellas vamos a hablar de facultades intelectuales. Aunque realmente facultad atómica solamente hay una, sí que es cierto que, bueno, en ciertos contextos vamos a hablar de las otras facultades, pues porque es útil discursivamente, ¿no? Porque es igual que hablamos de juicios y no hablamos todo el rato de unificaciones de concepciones, pues vamos a hablar de poder de juicio en lugar de hablar de entendimiento todo el rato, pues por especificar un apartado, un rango del entendimiento. Entonces, bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con lo intelectual está vinculado con las concepciones siempre, puesto que son el elemento más fundamental con el que el entendimiento puede trabajar, y por supuesto su facultad asociada pues va a ser el entendimiento, ¿no? La facultad de las concepciones, y aquí he puesto la facultad de las reglas. Al final, esas concepciones son las reglas por las cuales podemos pensar. En el caso de los juicios, su facultad asociada va a ser el poder de juicio, va a ser la facultad de formar juicios, la facultad de la subsunción bajo reglas. Las concepciones son esas reglas, y nosotros con esas concepciones, pues, al final las concepciones, si hacemos solamente juicios analíticos no hacemos nada. Queremos hacer juicios sintéticos, y para hacer juicios sintéticos, que evidentemente queremos que sean verdaderos porque no queremos simplemente hacer modelos problemáticos sino modelos asertóricos, esos juicios sintéticos verdaderos presuponen que sabemos subsumir bajo las reglas, presuponen que entendemos las reglas y las sabemos usar, como por ejemplo cuando estábamos hablando del uso empírico, el uso trascendental de las categorías. Todo eso tiene que ver con el poder de juicio, que es el que utiliza, el que usa las concepciones pues para formar representaciones verdaderas, ya que una concepción no es ni verdadera ni falsa. Una concepción simplemente es una regla, es la subsunción de otras representaciones bajo esa regla, de objetos bajo esa regla, lo que nos va a traer esa verdad intelectual, ¿no? Esa verdad en el entendimiento, como el acuerdo pues, de un juicio con la cosa a la que se refiere. Y por último, tenemos esa razón que evidentemente va a ser importante más adelante. De hecho, el nombre de este curso es Crítica de la razón pura. Pues aquí presentamos formalmente la razón por primera vez, aunque ya discutiremos exactamente por qué lo vamos a criticar. Y la razón va a estar vinculada con esos modelos. Esos modelos, recordamos que eran representaciones que eran pues, conjuntos de juicios, de concepciones, y que no eran otra cosa que lo que se conoce cotidianamente como sistemas de pensamiento. Un sistema pues tiene esta palabra, esta proposición, esta estructura, y el modelo es la parte abstracta de ese sistema. Y la facultad que nos va a permitir formar sistemas, formar modelos de pensamiento, va a ser la razón. Es la facultad de los principios y de las inferencias que se hacen con ellos. Es la razón, y esto nos puede recordar el principio de razón suficiente. No es exactamente la misma razón, aunque sea la misma palabra, no es exactamente la misma noción de razón la que se está empleando aquí, aunque sí que es cierto que está vinculado al final. El principio de razón suficiente, que está muy vinculado con ese poder de juicio, con buscar la verdad de un juicio, sí que nos tienta a, digamos, estructurar todos nuestros juicios de tal manera que unos se justifiquen a otros, ¿no? De alguna manera sistematizar nuestro pensamiento para que sea un pensamiento racional, para que tengamos razones de cada uno de los juicios que empleamos y no sea todo, pues lo he visto en la experiencia y ya está, ¿no? Nos gusta tener esos modelos de pensamiento en los cuales, pues como digo, economizamos nuestra manera de trabajar, pero esto ya lo discutiremos
más adelante en la dialéctica trascendental, que va a ser la que lidie con esta razón. Ahora que hemos pues trabajado las concepciones, que eran esas categorías, vamos a trabajar con los juicios que vamos a formar con esas categorías, y es por eso que el poder de juicio ahora va a ser relevante, aunque sea una mera elucidación de dónde nos tenemos que situar. Aquí he escrito un lema que igual a muchos se le ha ocurrido ya, y es que la multiplicidad de la intuición sensible siempre es verdad. Bueno, cualquier multiplicidad de la intuición es verdad, pero la multiplicidad de la intuición sensible siempre es verdad. ¿Y por qué decimos que siempre es verdad? Pues porque la intuición refiere de manera inmediata a una cosa. Siempre es verdad, siempre tiene el valor de verdad, no puede ser falsa, es inmediatamente verdadera. Y esto en algunos contextos se suele decir que los sentidos no juzgan incorrectamente porque no juzgan. O sea, los sentidos no nos dicen que, por ejemplo, hay un oasis en medio del desierto o que no lo hay. Eso es el juicio que uno hace sobre esa multiplicidad de la intuición que le llega. La multiplicidad de la intuición es verdad, es un hecho, si se quiere ver así, que le llega esa multiplicidad de la intuición. Es a la hora de juzgar, a la hora de proveer esas cogniciones, esos juicios, esas representaciones mediatas que podemos errar, que podemos tener juicios falsos y por lo tanto, en este caso, errores, ¿no? O sea, creer que algo es verdadero cuando realmente es falso y viceversa, creer que algo es falso cuando es verdadero. Y esto explica por qué existen los errores. Los errores no existen en la sensibilidad. Por eso no hay un análogo a la dialéctica trascendental en la estética trascendental. La estética trascendental es estética trascendental y punto. La lógica trascendental tiene la analítica y la dialéctica precisamente por eso, porque va a poder haber errores. ¿Y por qué hay errores? Pues porque es una facultad mediata, porque nos erramos al juzgar sobre como en este caso, que ya tenemos vocabulario común, sobre la síntesis que hay que realizar en esa multiplicidad de la intuición sensible. Sintetizamos mal la multiplicidad de la intuición sensible en el caso de los errores empíricos, ¿no? De los errores en el uso empírico de las categorías, como veremos más adelante. Aquí he vuelto a recordar que las cogniciones poseen esta noción de verdad objetiva que es más elaborada que la noción de verdad que teníamos al principio, ¿no? La noción de verdad trascendental, la noción de verdad atómica, que era básicamente el acuerdo de una representación con la cosa a la que se refiere, pues la multiplicidad de la intuición es verdad, porque cumple esa noción de verdad fundamental, pero no es la noción de verdad con la que nos suele gustar trabajar. Solemos presuponer la noción de verdad objetiva, que como digo, es más elaborada, es una noción de verdad molecular, pues presupone esas cogniciones. De hecho, todo lo que estamos haciendo desde la deducción trascendental no es más que intentar ver qué consecuencias tiene introducir esta noción de verdad objetiva. Y al ser una facultad mediata, el entendimiento, y puesto que el entendimiento tiene que participar en esta noción de verdad objetiva, como dijimos en la deducción trascendental y como hemos estado haciendo desde entonces, pues existe la posibilidad de error. Es aquí donde podemos errar. Lo dicho, uno cree que hay un oasis delante de él, pero realmente no lo había. No es que los sentidos le hayan fallado, es que su capacidad de juzgar, su poder de juicio, le ha fallado. No ha juzgado correctamente sobre el objeto que tenía delante, pero la multiplicidad de la intuición era la que era y punto. Y pues aquí volvemos a recordar la referencia determinada, que es evidentemente más sofisticada, es más fuerte y por lo tanto es probable. Es más probable que induzca error. Al final, la referencia inmediata de la multiplicidad de la intuición nunca induce error, pero tampoco podemos hacer mucho con ella, ¿no? Me llega la información que me llega, vale, pero yo quiero juzgar sobre esa información que me llega, juzgar sobre los objetos de la experiencia, no simplemente decir me llega la información que me llega. Eso para muchos incluso puede sonar hasta tautológico, no es realmente así, pero sí, es una trivialidad que tampoco nos lleva muy lejos. Vamos a definir ilusión no tanto como la motivación por hacer algo, sino un juicio erróneo sobre una cosa que superficialmente da la impresión de ser verdadero. O sea, creemos que el juicio es verdadero, tenemos la ilusión de que el juicio es verdadero, pero realmente no hay esa verdad. Esa verdad ha sido un error al juzgar. Y ilusión. Aquí vamos a empezar a distinguir, como nos gusta tanto siempre, entre ilusión empírica, ilusión trascendental, ilusión lógica. La ilusión empírica, pues un juicio errado sobre los objetos de la experiencia. Es un uso
a pesar de ser un uso empírico de las categorías y por lo tanto un uso legítimo de las categorías, sigue siendo un uso erróneo de las categorías. Se ha juzgado incorrectamente sobre cómo sintetizar la multiplicidad de la intuición sensible, y esto es muy típico en ilusiones ópticas, ilusiones acústicas, espejismos, elucidaciones, fantasmagorías, falacias matemáticas, etcétera, etcétera. Sí, en todos ellos normalmente se están empleando las categorías bien, no se está haciendo un uso trascendental de las categorías, se está haciendo un uso empírico, pero no se está juzgando correctamente sobre el objeto del que, como digo, se está emitiendo el juicio. Y aquí, bueno, el típico ejemplo de una pajita en un vaso de agua que se dice de las ilusiones ópticas, pues si alguien juzga de aquí que la pajita está rota o algo por el estilo, pues evidentemente esa persona está juzgando incorrectamente. Sí, el juicio es un uso legítimo de las categorías, las pajitas se pueden romper, eso es trascendentalmente posible, forma parte de las experiencias posibles y todas estas historias, pero no es lo que sabemos objetivamente que ocurre con esta pajita que está metida en el vaso, porque sabemos que si la sacamos la pajita no está rota, sabemos que esto tiene que ver con la trayectoria de la luz en medios con índices de refracción distintos del vacío, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles sobre esto de las ilusiones empíricas. Yo creo que todo el mundo sabe a lo que me puede estar refiriendo. Cuando alguien realiza mal un razonamiento matemático, también podemos hablar de ilusión empírica ahí, puesto que sigue siendo un uso empírico de las categorías. Las matemáticas son un uso, y aquí uso empírico no significa que sean juicios empíricos, simplemente que es un uso de las categorías dentro de la experiencia posible, ¿no? Y las matemáticas forman parte de ese uso empírico, por mucho que no sean juicios empíricos. Como digo, a veces esto de empírico, trascendental y demás puede dar lugar a confusiones, pero siempre que sepamos exactamente cómo se están usando las palabras, no debe haber problema. Ilusión trascendental es algo que no hemos discutido todavía, aunque sí que lo he mencionado y más adelante lo mencionaremos muchísimo más. Y es que no es tanto una ilusión empírica, no es que uno diga, ve un oasis, y realmente no hay un oasis, no es que uno vea como si hubiese agua, como si hubiese charcos en una carretera cuando hay muy alta temperatura, sino que más bien es un juicio erróneo sobre cosas por un uso trascendental de las categorías. O sea, no hay realmente un uso empírico posible que se esté planteando cuando caemos en estas ilusiones trascendentales, porque ni siquiera formaría parte de una experiencia posible. Un espejismo, una alucinación, bien entendida, claro, no puede ser que alguien en una alucinación diga que ve noúmenos, como veremos más adelante, eso sería un uso trascendental, pero en cualquier caso estamos hablando de vamos a decirlo de esta manera, una enfermedad de la razón de la que todos somos presa, ¿no? Yo mismo soy presa de estas ilusiones trascendentales y un ejemplo que no es que yo caiga en estas ilusiones trascendentales al juzgar incorrectamente y comentárselo, sino que muchas veces cuando no voy con cuidado sí que caigo en estas ilusiones trascendentales, y los científicos, las personas que trabajan con física y matemáticas son muy dadas, o incluso con metafísica, son muy dadas a caer en estas ilusiones trascendentales, y ustedes mismos es probable que a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho de la crítica de la razón pura también hayan caído en ellas, aunque todavía no sean conscientes. Ya veremos cuando vayamos a la dialéctica qué es lo que puede estar pasando. Ejemplos de ilusiones trascendentales, pues ya hemos dicho el uso trascendental del principio de razón suficiente. Ya veremos más adelante el platonismo matemático, es una ilusión trascendental bastante común por parte de los matemáticos. El realismo fisicalista es una ilusión trascendental bastante común por parte de los físicos, en general de los científicos naturales, y todo tipo de ilusiones trascendentales se encuentran en los sistemas filosóficos de tantos y tantos filósofos y personas que tienen interés por la filosofía a lo largo de la historia. Pero como digo, esto ya lo hablaremos en la dialéctica trascendental, ya que la dialéctica trascendental precisamente es la lógica de la ilusión trascendental. Es la lógica de la ilusión de la verdad, no tanto como ilusión óptica o ilusión acústica o espejismo, sino realmente como una ilusión de la verdad en el campo de la razón pura, ¿no? Del uso trascendental de las categorías. Y por último, pues he escrito aquí lo de la ilusión lógica, aunque realmente esto de ilusión lógica pues nadie lo llama así, es una falacia lógica. Recordemos que en la lógica
no se puede juzgar correcta o incorrectamente porque no se juzga realmente con verdades y falsedades. No hay verdad o falsedad en la lógica universal, como digo, en la lógica, he dicho en la lógica, evidentemente cuando pongo el apellido lógico a algo suele ser con referido a la lógica universal, ¿no? Si es referido a cualquier lógica se suele poner el apellido intelectual, no lógico. Cuando hablamos de ilusión lógica hablamos de lógica universal, o de falacia lógica, pues hablamos de la lógica universal. Y en este caso, pues es una inferencia errada, porque, como digo, no hay realmente juicios verdaderos o falsos en la lógica universal, solamente hay inferencias que son correctas o incorrectas. Y el típico ejemplo de si llueve me mojo, me he mojado, entonces ha llovido, que es la afirmación del consecuente, que es una falacia lógica bastante bien identificada a lo largo de la historia y que bueno, pues vale, es una mera equivocación, no un mero error por parte de alguien pues que no ha entendido cómo se hacen las inferencias lógicas, aunque realmente, si somos honestos, como digo, no hay ilusiones lógicas, puesto que no hay verdad en la lógica. En todo caso, pues empíricamente los sujetos empíricos pues, se equivocan al usar esto. También en lugar de lógica universal en el sentido puro, que es lo que discutimos en los vídeos de lógica, sería más bien una lógica aplicada, cómo la gente aplica la lógica en su día a día y se equivoca. Pero esto no tiene evidentemente ninguna relevancia para lo que estamos discutiendo aquí, ni para la lógica universal en tanto que ciencia pura y a priori. Pero bueno, la pregunta que ustedes me pueden estar haciendo ahora es: ¿existe alguna regla absoluta para no juzgar erróneamente? Es decir, si esto de la crítica de la razón pura es tan perfecto y tan bonito, ¿por qué no nos dan ya la regla para no equivocarnos, ¿no? Para juzgar siempre correctamente y tener siempre la verdad y ya está, ¿no? El santo grial. Pues lo cierto es que no puedo proporcionarles una regla absoluta porque se pueden imaginar que para proporcionarles una regla debo presuponer que ustedes, de hecho ya les he proporcionado reglas, lo que pasa es que he de presuponer que ustedes van a juzgar de acuerdo a esa regla, pero para juzgar de acuerdo a esa regla necesitaría otra regla de cómo juzgar de acuerdo a esa regla, ¿no? Cómo juzgar correctamente de acuerdo a esa regla, y esto es una especie de regresión al infinito que, bueno, si no saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, tampoco les den muchas vueltas, pero la conclusión a la que tengo que llegar aquí, o la que quiero elucidar, o la que quiero explicar aquí, es que el poder de juicio se presupone, pero no se puede enseñar. Yo no puedo enseñarle a alguien a juzgar correctamente, puesto que para enseñarle a juzgar correctamente, digamos, para proporcionarle el poder de juicio, tengo que proporcionarle una regla para juzgar correctamente en el poder de juicio, y eso ya presupone que sabe juzgar de acuerdo a esa regla. No puedo, por lo tanto, enseñarle a nadie a juzgar correctamente, no puedo, más bien no puedo proporcionar un poder de juicio partiendo de la nada, ex nihilo, solamente puedo proporcionar reglas y presuponer que el poder de juicio de la persona que me está escuchando va a saber juzgar de acuerdo con esas reglas. Es un poco la conclusión a la que tenemos que llegar aquí, y es en general el punto de partida de cualquier persona que se quiera dedicar a la filosofía, porque cualquier cuestión, cualquier filósofo, cualquier obra de literatura secundaria que lea, les va a proporcionar reglas, si quiere ver así, para interpretar a ese filósofo. Pero si uno no sabe interpretar y usar esas reglas que le proporcionan la literatura secundaria, tampoco va a saber juzgar correctamente. Estamos en las mismas. Y no hay escapatoria que presuponer el poder de juicio por parte de la persona que quiere aprender filosofía. No se puede enseñar filosofía, se puede en todo caso proporcionar herramientas para filosofar, pero se tiene que presuponer que la persona sabe filosofar correctamente, que la persona sabe juzgar y reflexionar correctamente sobre todas estas cuestiones. Y bueno, no voy a entrar en más detalles, creo que se ha entendido. Y la regla que hemos proporcionado, pues estamos diciendo que ya he proporcionado una regla. Bueno, pues ¿cuál es esa regla que he proporcionado? Pues es el principio supremo de la objetividad famoso, ¿no? Todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la percepción en una experiencia posible. Y ya sé que para muchos esto puede no significar nada, pero bueno, también vamos a elucidar en estos principios objetivos cómo de este principio supremo de la objetividad se sacan todos los demás principios objetivos, evidentemente con más premisas, pero necesitamos partir de esta. Y
Y claro, siempre uno puede decir, vale, pero me sigue faltando información para juzgar correctamente en todas las circunstancias, en absolutamente todas las circunstancias. Y es cierto, no puedo proporcionar esa regla absoluta. Solamente puedo decirles pues que siempre que juzguen para saber si es verdad o falsedad, o para siquiera plantearse que el juicio sea verdadero o falso, para ver si es trascendentalmente posible, deben atender la llamada, deben atender el reclamo de esta regla para toda cognición. ¿Están ustedes realmente juzgando de acuerdo a una experiencia posible? ¿Están juzgando de acuerdo a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la percepción? Y es la única manera que tienen de poder saber si están juzgando de acuerdo a un uso empírico de las categorías o a un uso trascendental, ¿no? Que es lo que nos va a importar en la lógica trascendental y no tanto pues, las ilusiones empíricas. Aunque es cierto que bueno, todo esto de la síntesis figurativa, los esquemas trascendentales, evidentemente uno se puede equivocar a la hora de usar empíricamente estas nociones, estos elementos trascendentales. Pero lo que no puede ser es que alguien diga, bueno, pues como me puedo equivocar utilizándolos, entonces estos elementos son falsos. Porque por mucho que se pueda sintetizar erróneamente, o sea, que uno pueda hacer una síntesis equivocada, por ejemplo, cuando decimos la pajita se ha roto dentro del vaso de agua, o estoy viendo un oasis cuando tenemos un espejismo en medio del desierto, aunque se pueda sintetizar erróneamente, se tiene que presuponer que la síntesis es posible, puesto que si negamos esto, entonces estamos en el escenario empirista radical. Entonces, vale, sí, se puede sintetizar erróneamente y uno se puede equivocar y todos cometemos errores muchas veces y es de sabio rectificar, pero se tiene que poder presuponer una síntesis. Y como digo, apelando otra vez a eso de que la facultad de juicio hay que presuponerla, uno podría decir, bueno, ¿y si hemos cometido un error en todo este proceso que hemos hecho que nos ha llevado a concluir que necesitamos sintetizar? Porque claro, aquí vale, podemos cometer errores en el uso empírico, ilusiones empíricas con estas categorías, pero ¿y si hemos cometido ya un error de partida solamente al empezar este proyecto y todo lo que hemos hecho ha sido un error producido por un demonio maligno que está, digamos, obstruyendo nuestra capacidad de razonar correctamente y de juzgar de acuerdo a la verdad? Pues sí, eso no lo puedo demostrar. No puedo demostrar que todo esto no sea un error fruto de mi incapacidad de juzgar. Tengo que presuponer que al menos tengo una intención, una pretensión y que puedo juzgar correctamente de alguna manera. Y no se puede refutar a alguien que niegue el poder de juicio. Si alguien niega el poder de juicio, si alguien presupone un demonio maligno que está actuando en todo momento y que nos impide acercarnos a la verdad, siempre puede ser escéptico radical en todos los aspectos. Por lo tanto, el poder de juicio hay que presuponerlo, aunque sea poder de juicio para juzgar en qué personas debemos creer cuando decimos, bueno, yo no entiendo de algo, yo tengo que juzguen los expertos porque yo no tengo poder de juicio sobre ese tema. Incluso para eso tenemos que presuponer que hemos juzgado correctamente a la hora de escoger esos expertos, porque siempre se puede apelar a una regla superior, una regla ulterior, que hay que juzgar correctamente para saber si esa regla es verdad o no. Y bueno, como digo, esto del poder de juicio tiene graves problemas de autorreferencia si empezamos a cuestionarnos absolutamente todo lo que juzgamos, y lo más sabio, o desde nuestra perspectiva lo más honesto, es pues siempre apelar a las verdades que podemos considerar más fundamentales, evidentemente siempre con una perspectiva crítica, pero nunca con una perspectiva escéptica radical, puesto que si negamos toda posibilidad de poder de juicio, lo dicho, no puedo siquiera plantearles una regla para hacer nada, porque para poder plantearles esa regla tengo que haber juzgado previamente, y entonces pues me pueden decir que he juzgado incorrectamente antes y siempre ad infinitum, ¿no? Es el grave problema de no presuponer el poder de juicio, que caemos en el pozo abismal del escepticismo radical. Si empezamos a presuponer demonios malignos o que todo lo que vivimos es Matrix o que cuestiones de ese estilo, ¿no? Así que nada, no puedo sino, a partir de ahora, apelar a su poder de juicio, bueno, a partir de ahora y incluso desde el principio de todo este proyecto. No puedo apelar sino a su poder de juicio para formar juicios verdaderos con las herramientas que les he proporcionado, y siempre puede haber un problema ulterior en la aplicación de una regla, y siempre
Al final, nuestro objetivo es intentar darles todas las herramientas que podamos, pero siempre va a haber una herramienta que ustedes, o digamos una herramienta que ustedes tienen que proporcionar, que tienen que proporcionar ustedes mismos y que no les podemos dar ustedes. No les podemos dar absolutamente todas las herramientas. Debemos presuponer poder de juicio por parte de ustedes para siquiera entender lo que se está tratando en esta obra. Así que, dicho esto, vayamos a formar esos juicios sintéticos a priori, vayamos a presentar la lista de los juicios sintéticos a priori que van a ser los principios objetivos y con los que va a concluir esta analítica trascendental. Un saludo.